Ahora, considero que es muy importante esta predicación, las 10 llaves de cómo mantener la liberación, porque si ya somos libres, o si Dios nos hizo libres, ahora de lo que se trata realmente es de mantenernos libres. Porque para que usted sea libre, no tiene que hacer nada, solo tiene que querer. Tiene que venir a que el poder de Dios le libere, pero para mantenerse libre, entonces usted tiene que hacer una serie de cosas. Efesios capítulo 6, verso 12, quiero comenzar con este texto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Levante su mano conmigo y diga: voy a resistir en el día malo, para que cuando todo termine, esté firme. Escuche bien, de eso se trata. Lo malo no es el día malo, porque el día malo siempre va a venir. Siempre va a venir el día de tormenta, aunque no lo busquemos. Siempre va a venir el día de tentación, aunque no lo busquemos. Siempre va a venir algo que nos puede ocasionar un día malo. Y si el día malo siempre va a venir porque no se puede evitar, o sí se puede evitar. No podemos controlar la vida. No podemos controlar ni siquiera qué va a pasar dentro de una hora. Hacemos planes a veces de un año, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, si el día malo no se puede controlar, lo que Dios nos está diciendo es que nosotros nos tomemos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo podamos resistir y que cuando todo acabe nos mantengamos firmes. En otras palabras, podamos estar de pie, no hayamos vencido, no hayamos entrado en la tentación, no hayamos entrado en el día malo y después de que el día malo pasa, nosotros estamos hundidos. Por eso la Biblia nos dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Ahora escuche, ¿qué es la liberación? La liberación es un acto, una acción de echar espíritus inmundos fuera del cuerpo en el nombre del Señor Jesús. Pero mantener la liberación es exclusivamente una responsabilidad de usted. Si Dios ya le hizo libre, usted se tiene que mantener libre. Porque he visto un mal común. ¿Y sabe cuál es ese mal común? Es la gente que entra en un ciclo interminable de liberados, limpiados, adornados y demonizados. Otra vez se lo voy a decir. Entran en ese ciclo interminable. Son liberados, son limpiados, adornados y ordenados para después ser nuevamente demonizados. Y así la gente vive en ese ciclo. Y Jesús lo dijo, capítulo 11 del libro de Lucas, verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y entonces cuando la haya barrida y ordenada, va y toma otros 7 espíritus peores que él, entran en él, moran en él, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es muy interesante que usted entienda lo que dice Jesús. Porque el espíritu inmundo siempre vuelve. Yo les enseñé que el espíritu inmundo siempre va a volver. No sé cuál es su debilidad, no sé cuál es el espíritu que Dios sacó de su cuerpo, no sé lo que a usted realmente le puede hacer caer, pero ese espíritu siempre va a volver. Por eso hay gente que vive en ese ciclo. Se liberan, son ordenados, limpiados y se vuelven a demonizar, pero escuche bien, 7 veces peores. No hay nada peor que ser liberado para después ser demonizado. Yo digo esto, es mejor que se quede uno con un demonio que no que le vengan después 7 peores. Entonces, si usted fue libre, tiene que aprender a mantenerse libre. Y hay algo que hoy
me tocó mucho en el corazón. Jesús sana a un hombre paralítico, el paralítico de Betesda, y se lo encuentra en el templo. Y ahora escuche bien. ¿Recuerdan quién era el paralítico de Betesda? 38 años enfermo. Estaba allí en un estanque esperando que las aguas se removieran. Jesús pasa por allí y lo sana. No voy a entrar en detalles. Le preguntan quién es y él no le conoce. Lo único que sé es que quien me sanó me dijo que tomara el lecho y andara. Y después Jesús, Juan capítulo 5, verso 24 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Ahora, lo que Jesús le va a decir es lo más importante, porque solo tuvo la conversación cuando le sanó y ahora se lo encuentra en el templo, y considero que lo que Jesús le va a decir es lo más importante que le va a decir, porque no va a pasar horas con él. Le va a dar un consejo determinante, le va a poner principios en su vida, y Jesús le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que lo que entiendo aquí es que aquel hombre había estado 38 años enfermo, quizá porque su vida era una vida de pecado y eso ocasionó una enfermedad. Ahora quiero hacer un paréntesis. No todas las enfermedades son causas de pecado, porque todos tenemos que morir de algo. Y hay enfermedades que vienen por el sentido de la vida. Pero también es verdad que hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Y Jesús le dice al paralítico: no peques más, y le ve en el templo. Así que lo que Jesús le está diciendo es: fuiste sanado, pero no peques, cambia de estilo de vida, porque si no, te van a venir algunas cosas peores de las que tuviste. Y tenía 38 años enfermo con una parálisis del cuerpo. Les cuento esto porque nosotros debemos de mantenernos libres si no queremos que nuestro estado sea peor que antes de ser liberados. Y Dios no le dice: mantente viniendo al templo, mantente viniendo a la iglesia, mantente adorando. Dios le dice: vete y no peques más. Si Dios te ha hecho libre, usted tiene la responsabilidad de mantenerse libre. Nadie le va a estar cuidando para que usted esté libre. Primero, porque no puede. Y segundo, porque cada uno tenemos que preocuparnos de nuestra propia vida para mantenernos libres. Habrá gente aquí que tiene deseo de mantenerse libre, de no tener esos 7 espíritus peores y de vivir una vida de liberación continua y aplicable cada día de su vida. Le puede dar un aplauso a Dios por eso, pero déselo fuerte. Ahora, si usted fue libre, ¿cómo se va a mantener libre? Eso es lo que le quiero enseñar en esta prédica. ¿Cómo se va a mantener libre? Número 1, le voy a enseñar las llaves para mantener la liberación. Número 1, Jesús debe ser el Señor de su vida. Porque usted no puede vivir en un espíritu de independencia. Dios quiere tener el control absoluto de su vida. Porque solo cuando Dios es el Señor de su vida es que usted va a poder disfrutar de esa liberación. Muchos, y esto es una prédica que hemos predicado muchas veces, muchos quieren un Dios que le bendiga, pero no quieren un rey que les gobierne. Quieren el genio de la lámpara. Yo vengo aquí, hablo en lenguas, levanto mis manos y entonces digo: Señor, todo va a salir bien, yo declaro y profetizo y todas las cosas me van a salir bien. Pero eso no funciona así. Para que realmente usted pueda vivir bajo el control de Dios, no vive bajo el control de Dios por una oración. Vive cuando voluntariamente somete su voluntad a la presencia de Dios y al gobierno de Dios. Por eso muchos queremos que Dios nos bendiga, pero pocos quieren que Dios le gobierne. Y Dios no desconecta su divinidad de su realeza. Dios es Dios, pero también es Rey. ¿Usted lo entiende eso? Y escuchen, las áreas donde usted, o mejor dicho, en las áreas de su vida donde Dios no sea el Señor, esas áreas serán vulnerables
para que el enemigo tome control de su vida. ¿En qué áreas es Señor y en qué áreas no es Señor? Porque yo les enseñé que la vida del hombre, y cuando digo hombre y digo mujer, se conquista por áreas. Porque hay gente que fumaba y ya no fuma. Hay gente que bebía y ya no bebe. Hay gente que era muy mal hablado y ya no habla mal, porque esas áreas fueron conquistadas. Pero hay áreas más profundas que no han sido conquistadas, donde todavía Jesús no es el Señor de tu vida. Y Jesús tiene que ser el Señor en tus finanzas, en tu familia, en tu vida emocional, en tu vida espiritual, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu tiempo libre, en tu tiempo de ocio, en casa, en la oficina. Tiene que ser Señor de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. No el Señor de una parte de tu vida, porque si solo es Señor de una parte de tu vida, habrá otra parte en la que vas a ser demonizado y vas a terminar alejándote de Dios, porque cuando el diablo entra en un lugar, o Dios o el diablo, no podemos tener una vida a oscuras y otra clara. No podemos beber de dos fuentes. No podemos decir que el Señor es el Señor de nuestra vida y tener áreas en las que Dios no las ha conquistado. Dios es Señor de tu vida por entero y no a medias. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? La tierra prometida eran 37 reyes que Josué tenía que conquistar. Y según los estudiosos solo derrotó a 31. Con los otros pastaron, el pueblo pastó. ¿Qué significaban esos 37 reyes? Los reyes significan los hábitos que tenemos por causa de nuestra vieja naturaleza del hombre. Son lugares fortificados donde se resiste el señorío de Dios y el enemigo lo utiliza para desviarnos de nuestro propósito. Dios tiene que ser el Señor de su vida, de su casa, de su hogar. Usted no puede hacer planes sin contar con Dios. Usted no puede hacer viajes sin contar con Dios. Usted no se puede casar o puede hacer un plan diferente sin contar con Dios. Dios tiene que ser el Señor, Curios, el que gobierna su vida. Porque muchas veces, no muchas veces, siempre que nos pasa algo que es indebido, es porque en ese área Dios no era nuestro Señor. ¿Usted lo puede creer eso, sí o no? Denle un aplauso fuerte a Dios, haga algo. Así que para mantener la liberación, número 1, Dios tiene que ser el Señor. Vamos a ir rapidito, no me puedo parar mucho. Número 2, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo continuamente. Efesios capítulo 5, verso 6 dice: no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo continuamente. Levante su mano conmigo y diga: continuamente. Porque sí puede ser que fue lleno en una ocasión y recibió el Espíritu de Dios y recibió las lenguas y fue lleno y vio el impacto en su vida y en su gloria. Pero ¿sabe qué pasa? Que si usted no se llena continuamente, es como el aceite del coche. Usted lo echa y está transparente, está bien, tiene densidad, pero cuando pasan muchos kilómetros y usted no lo cambia, el coche tiene aceite, pero es un aceite negro, viejo, que ya no hace su labor. Y así hay mucha gente en la iglesia que fueron llenos una vez del Espíritu, pero no son continuamente. Ya tienen aceite viejo, ya tienen una unción tóxica, ya no son los mismos que eran antes, ya no les quebrantan las mismas cosas, ya no tienen el perdón tan cerca de ellos, ya no tienen la justicia, la misericordia, ya no disciernen, no oyen la voz de Dios. ¿Por qué? Porque fueron llenos, pero no lo son continuamente. Y para que usted sea una persona que pueda vivir en libertad, tiene que ser lleno del Espíritu de Dios continuamente. Me lleno en la mañana y me lleno en la tarde y me lleno en la noche, porque la gloria de hoy ya no vale para mañana. El maná que hoy cae no vale para mañana, y el Espíritu Dios lo da sin medida. Jesús se levanta en Juan capítulo 7 y verso 37, dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero ¿sabe qué? Estos versos están en un presente continuo. Realmente, si lo tradujéramos como es, Jesús está diciendo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba continuamente, y continuamente recibirá lo que hay en mí, y el que cree en mí continuamente, esos serán ríos de agua viva que continuamente fluirán por su vida. ¿Sabe qué? Por eso las cosas no suceden, porque hemos sido llenos, pero no somos llenos continuamente. Pero en este último tiempo el Espíritu de Dios viene para llenarle continuamente, continuamente lleno de revelación, continuamente lleno del Espíritu, continuamente lleno de la gracia y de la misericordia de Dios. El enemigo está continuamente llenando a la gente de pecado. La gente no peca hoy, ya no peca hasta dentro de 20 años, ¿no? Continuamente pecado. Continuamente. Y para que usted pueda enfrentar la vida en libertad, tiene que estar continuamente lleno del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es el tiempo? De que nuestra vida esté llena del Espíritu de Dios. Y que hoy bebemos, y a la media hora tiene que seguir bebiendo. Y termina de estar por el suelo lleno de gloria de Dios, y tiene que seguir siendo lleno de gloria de Dios. Porque en el momento que usted sale de este lugar, o en el momento que usted sale de una llenura del Espíritu Santo, el enemigo le va a poner barrera. Y le va a querer quitar todo lo que ha recibido. Y es que se va desgastando. Porque según la función de nuestro cuerpo espiritual y de nuestra lucha con el enemigo, ese espíritu que tenemos, y no hablo del Espíritu Santo que es inagotable, hablo de la llenura que hemos recibido, se va gastando. ¿Sí o no, pueblo? ¿O no lo han experimentado? Que usted sale lleno de fe, sale lleno de gloria, sale lleno de bendición, y comienza un choque aquí, una aflicción allí, llega a casa bendecido y hay alguien que le está esperando para quitarle, para ponerle ese aceite negro, para que pierda su función. Por eso creo que es el tiempo y es el momento de que la iglesia esté continuamente llena del poder y de la unción del Espíritu de Dios. Vamos, haga algo, apláudale, dele gloria. Gracias a Dios. Número 3, y escuche bien ahora que le quiero poner base en esto. Yo le estoy dando las llaves para mantenerse libre. Dice que no es una palabra de mucha revelación, es una palabra muy oída, muy escuchada, porque usted lo sabe, pero sí es eficaz para que usted se mantenga libre. Número 3, tiene que leer y estudiar y aplicar la palabra de Dios todos los días. Debe confesar y declarar la palabra de Dios en todas las situaciones de su vida. Ahora, aquí le quiero poner base en esto. No es solo que lea la Biblia, no es solo que la estudie, no es solo que le aplique, es que le caiga la revelación de lo que la palabra es. En otra palabra, que se haga carne, que se haga rema esa palabra de Dios en su vida. Porque lo que usted deposita en su interior, eso es lo que usted tiene y eso es lo que va a dar. Entonces, no es que usted escuche un mensaje hoy, es que lo deposite en su corazón. Porque lo que sale por la boca, la Biblia dice que primero está en el corazón. Entonces la palabra le tiene que caer al corazón. La palabra se tiene que volver rema en su vida. La palabra tiene que tener consistencia. Porque hay gente que escucha la palabra, que sabe textos de memoria, pero la palabra no es aplicativa. En otras palabras, no se hace rema, no produce nada. Porque toda palabra de Dios que cae en el corazón produce fruto. ¿Cómo sé yo que la palabra le cayó en el corazón? Porque produce fruto. Juan capítulo 15 verso 8 dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. El recibir su palabra tiene que ver con hacerse carne, tiene que ver con llevar fruto. Y escuche bien lo que le voy a decir ahora. Cuando una persona oye la palabra pero no la recibe, no tiene fruto. Y el problema es que muchos de nosotros pedimos a la gente sin fruto que se multiplique. Y las personas sin fruto no se pueden multiplicar porque la semilla está en el fruto. Y muchas veces pedimos a las personas que se multipliquen
pero no llevan fruto. Y si no tienen fruto no se pueden multiplicar, porque la semilla está en el fruto. ¿Alguien me está escuchando? Entonces no podemos pedir a una persona que se multiplique. Primero hay que pedirle que tenga fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sobre todo esto se lo digo a los líderes de red, a los líderes de discipulado. Pedimos a una persona que se multiplique y no tiene fruto. No se puede multiplicar porque solo los que tienen fruto, la semilla está en el fruto. A esa persona lo que hay que decirle es: mira, no andes esperando multiplicarte. Lo que tienes que hacer es recibir la palabra y dar fruto. Amén. Así que lo que hay en tu corazón, eso es lo que vas a sacar por tu boca. ¿Qué es lo que pone en su mente? ¿Qué es lo que pone en su corazón? ¿De qué se nutre? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que escucha? Porque ¿cómo puede hacer frente a los designios o cómo puede hacer frente a los problemas si no llena su vida de la palabra? Si no se hace rema la palabra, si no está lleno del poder de la palabra en su boca y en su corazón. Por eso cuando viene el enemigo, con usted lo tiene fácil, porque no lee, no escucha, no interpreta, no hay rema de la palabra en su corazón, no hay espada. ¿Con qué va a pelear? Levante su mano conmigo, diga: voy a llenarme de la palabra de Dios, que es su sabiduría en mi boca. Denle un aplauso fuerte a Dios por eso. Número 4, voy rapidito. Póngase la armadura de Dios y cúbrase con su sangre. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué se fortalece usted? ¿Cuál es su fortaleza para pelear en contra de los enemigos de su matrimonio, los enemigos de su familia, los enemigos de usted mismo? ¿Cuál es su fortaleza? ¿En qué se fortalece? Porque la Biblia nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay personas que cuando están pasando un momento difícil, un momento de depresión, un momento de choque, un momento de melancolía, no sé, un momento difícil o malo, buscan fortalecerse en otras áreas y en otros lugares y en miles de sitios, menos donde deben de ir, que es a los pies del Señor. Cuando usted está depresivo, ¿qué hace? Cuando tiene problemas, ¿qué hace? ¿Dónde va? Algunos se van a tomar alcohol, otros se van de fiesta, otros se van de vacaciones, otros no lo sé lo que buscan, pero por experiencia le digo que cuanto peor está uno, es cuando más se tiene que acercar a Dios. Cuando más difícil la situación, es cuando más hay que orar. Cuando más problemas tenga su vida, entonces el apóstol nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escúchenme: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol nos relata cómo tenemos que hacerle frente al enemigo, y nos dice que tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. Pastor, ¿y cómo hacemos eso? Venimos aquí, declaramos la palabra, la confesamos. Eso es bueno que lo haga, pero después tiene que ceñir sus lomos con la verdad, no con la mentira, con la verdad. Tiene que ser una persona que hable verdad y que viva verdad. Y después tiene que ponerse la coraza de la justicia. Tiene que ser justo. Esto está hablando de acciones que tenemos que tener. Y tenemos que calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que tener paz con Dios, tenemos que tener paz con nosotros mismos
y tenemos que tener paz con los demás. Esas son las vestiduras. Y después tenemos que tomar el escudo de la fe, porque la Biblia habla del escudo de la fe como si fuera un escudo para poder apagar los dardos del enemigo. Cuando viene a decirle que no va a salir de esta situación, que esa enfermedad acabará con lo que quiere, que no va a poder seguir más adelante, que su vida no va a cambiar, que su familia no va a cambiar, que usted va a ser el mismo de siempre, que las cosas le van a ir de mal en peor. Entonces, todos esos dardos del enemigo, lo único que lo puede parar, es el escudo de la fe. Cuando usted pone el escudo y dice: no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios es quien levanta mi cabeza, yo sé que hay justo y su descendencia que nunca me va a mendigar pan. Alguien puede creerle a Dios y poner las palabras de Dios, la fe que tiene en Dios, como un escudo para que ninguna de las mentiras del enemigo puedan penetrar en nuestro corazón. Vamos, denle un aplauso a Dios si lo cree. Y el yelmo de la salvación, que es el casco para proteger la mente, y la espada del Espíritu, que dice la Biblia que es la palabra de Dios. Si nosotros no vamos preparados para pelear con el enemigo, ¿sabe qué? Estuvimos el sábado y el domingo de liberación, y mañana quizá muchos de los que fueron liberados van a ser de nuevo demonizados. Porque en el nombre de Jesús echamos fuera los demonios, pero la obediencia los mantiene fuera. No venir a la iglesia los mantiene fuera. No cantar en el coro los mantiene fuera. No predicar una palabra los mantiene fuera. La obediencia los mantiene fuera. Amén. Número 5. Tiene que resistir todo mal pensamiento. Y quiero que ponga oído a esto. Tiene que activar un nuevo ciclo de pensamientos positivos y verdaderos en su mente. Porque Satanás siempre le va a hablar en primera persona. ¿Sabe cómo habla Satanás en primera persona? Es como si usted mismo estuviera hablando: no aguanto esta iglesia, me voy a marchar. No aguanto a la gente es mala, la gente no hace las cosas bien. No aguanto a los líderes, no. Y entonces habla en primera persona, parece que usted está hablando. Pero son esos pensamientos que Satanás infiltra en su propia mente y comienza a hablarle: ¿para qué estás aquí? No vas a poder ser cristiano. Y no le habla así, sino que habla en primera persona y te hace pensar como si te habla, como si fueras tú en primera persona. ¿Me estoy explicando? Y entonces habla: yo no voy a poder seguir adelante, no voy a poder conseguirlo, nunca voy a ser cristiano. Porque Satanás habla en primera persona. Y escuche bien lo que le digo: lo que usted se dice a sí mismo va a marcar el éxito o la derrota de su vida. En esta noche usted tiene que vencer la batalla más importante que tiene por delante. Es la lucha con sus pensamientos. Porque todos nosotros, continuamente y permanentemente, tenemos pensamientos. Los estudiosos dicen y que calculan un promedio de más de 20.000 pensamientos diarios. Y todos hablamos con nosotros mismos. En general, esas frases cortas que comenzamos a decir y que son automáticas ocupan el 95% de todo lo que nos decimos a nosotros mismos. Y son frases repetidas del pasado. Pero es tan importante de lo que se dice a usted mismo, que eso va a determinar el éxito o el fracaso que tenga en la vida. Si nosotros pudiéramos sacar esos pensamientos que a veces tenemos y que nos decimos a nosotros mismos fuera de nuestra mente y los pudiéramos poner en orden, comprobaríamos que no es la verdad, que solo son pensamientos. ¿Me está escuchando? Pensamientos que atormentan a las personas, pensamientos de fracaso, pensamientos de derrotas. Así es como trabaja Satanás en la mente, que es su pista de aterrizaje. Y usted cree que esa es la verdad. Pero si pudiera sacar esos pensamientos, vería que solo son pensamientos, que la verdad es otra. Porque hay miles de voces negativas que quieren destruir su vida. Miles de palabras negativas que le van a decir que no va a poder seguir adelante, que no va a prosperar, que todo está perdido, que nunca alcanzará sus sueños, que va a ser imposible conseguir lo que quiere. Miles de voces negativas.
Hay una historia de un muchacho que lo iban a enterrar porque había muerto, y la Biblia dice que su madre era viuda, y todos iban camino al cementerio llorando y clamando a gran voces, porque las voces negativas van a destruir tu vida. Y ese pueblo llorando representa las miles de voces que a veces tenemos en la cabeza, que nos hablan de derrota, nos hablan de ansiedad, nos hablan de fracaso, voces que claman. Pero ¿saben qué? Mientras todas las voces negativas destruyen nuestra vida, la voz de Dios te va a dar bendición. Por eso usted no puede escuchar esos pensamientos de derrota. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. Tiene que entender que todas las voces le iban a llevar a ese joven a enterrarlo. Pero la voz de Dios le dijo: joven, levántate y anda. Y lo devolvió a su madre, lo devolvió a su casa. Porque no hemos sido diseñados para que la tierra nos derrote. No hemos sido diseñados para que estemos en un ambiente de derrota. Hemos sido diseñados para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y lo único que usted tiene que tener en la mente ni siquiera son sus propios pensamientos. Tiene que tener los pensamientos y la palabra de Dios en su vida, que es lo único que le va a dar dirección y le va a conducir a su propósito. Vamos, si alguien lo cree, apláudele a Dios. Los pensamientos que no... Escuche bien esto, Los pensamientos tienen que ser renovados cada cierto tiempo. Porque si no renovamos nuestros pensamientos cada cierto tiempo, entonces lo volvemos a repetir. Los repetimos. Y repetimos los ciclos de pensamiento porque no hemos sido renovados. Se lo diré en otras palabras: la repetición del mismo pensamiento revela que no hay una revelación o una renovación de nuestra mentalidad. Y por eso siempre tienen los mismos pensamientos de fracaso. Siempre chocan con lo mismo. Siempre el mismo problema. Siempre la misma dificultad. Y en realidad lo que te está gobernando es un mal pensamiento. No es la realidad, es un mal pensamiento. Porque usted se comporta, lo hemos dicho infinidad de veces, de la manera que piensa, así usted se comporta. ¿Y sabe cuánta gente hay aquí que tiene potencial? ¿Sabe cuánta gente hay aquí que Dios la diseñó para ser usada de una manera extraordinaria? ¿Sabe cuántos empresarios hay aquí? ¿Sabe cuántos pastores hay aquí? ¿Sabe cuántos apóstoles hay aquí? ¿Sabe cuánta gente que tiene liderazgo hay aquí? ¿Sabe cuánta gente que tiene un potencial extraordinario hay aquí? Pero el enemigo siempre va a poner pensamientos de derrota y de fracaso, y le va a hablar en primera persona para recordarle el pasado y decirle que eso es lo que usted es. Pero lo que tú te dices a ti mismo tiene tanta importancia que va a determinar tu victoria o tu fracaso. Y una promesa de Dios, usted tiene que transformarla en un pensamiento suyo. Se lo voy a decir de otra manera: las promesas de Dios las tenemos que transformar en pensamientos nuestros, porque son las promesas de Dios. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? La Biblia dice que David meditaba y que imaginaba las promesas de Dios. Porque meditar en la palabra es imaginar la palabra. Y usted tiene que imaginar las promesas de Dios para convertirlos en un pensamiento suyo. David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él imaginaba todas esas cosas. Y entonces la pregunta es: ¿qué imagina usted? Porque el miedo y el temor es una perversión de la imaginación. Y Dios nos ha dado la imaginación para no imaginar cualquier cosa, sino para imaginar y para meditar en las promesas de Dios. Nosotros tenemos que imaginar y meditar en las promesas de Dios. Porque ¿cuántos han imaginado la maldad en sus mentes? El temor en sus mentes es una perversión de lo que Dios nos ha dado. Y la gente se imagina pecando
o la gente se imagina el temor, las cosas malas que le pueden venir, y es una imaginación, es una visión. Y esa visión, ¿qué le hace a usted? Cuando usted se imagina todo lo malo que le va a venir, va a pasar esto, y piensa en sus hijos, y piensa en el día de mañana, y piensa qué va a pasar. Es temor, es una perversión de la imaginación. Además tiene que tener fe para creer eso, porque todavía no ha sucedido. Es una imagen mental del futuro basada en una fe errónea. Es una fe mala, pero al fin y al cabo es fe. Pero nosotros, cuando imaginamos eso, lo único que traemos es fracaso, es miedo, es dolor, es alarmismo en nuestra vida. Y por eso están los estados de depresión, los estados de desánimo, los estados de miedo, de alarma, porque continuamente tienen una fe mala, imaginando las cosas malas, pero no es así. Nosotros tenemos que hacer de las promesas de Dios nuestra imaginación. Y yo me imagino que Dios está conmigo, me imagino que Dios me va a usar en las naciones. Me imagino que lo más grande y lo más poderoso está por venir. Me imagino que 1000 vendrán a mi izquierda y 1000 a mi derecha, pero no sufriré ningún mal, porque Jehová es quien levanta mi cabeza y quien está conmigo. Me imagino a mis hijos prosperados, a mis nietos predicando la palabra de Dios. Me imagino en el futuro templos llenos de su gloria y mis generaciones predicando y alabando al Dios de Israel. No voy a tener fe en lo malo, voy a tener fe en las promesas de Dios. Si alguien lo cree, denle un aplauso fuerte a Dios. Si Satanás gobierna su pensamiento, entonces gobierna su destino. Por eso, para que usted sea libre de todo esto, tiene que imaginar las promesas de Dios. Escuche bien lo que le voy a decir ahora y apúntelo. En lo que usted medita, te vuelve a pasar de nuevo. En lo que tú meditas, te vuelve a pasar de nuevo. Porque si alguien fue abusado, alguien fue traicionado, alguien tuvo algún problema y usted vuelve a recordar y a pensar y a meditar en todo eso lo trae de nuevo. Por eso el rencor y el odio, porque vuelve a pensar en lo que pasó y lo trae de nuevo. Por eso la depresión y el dolor y la tristeza y el agobio, porque vuelve a pensar en lo que pasó y lo trae de nuevo. Pero ¿por qué no vuelve a pensar en cómo Dios le bendijo, en cómo Dios le sacó del hoyo, en cómo Dios hizo ese milagro que nadie esperaba? Porque en la medida que usted medita en las promesas de Dios, esas promesas le vuelven de nuevo. Amén. Podríamos hablar de gente que tiene nudos mentales o ventanas asesinas. ¿Sabe lo que es un nudo mental? Cuando usted está enredado en un pensamiento y no se lo puede quitar, y ese pensamiento le gobierna, ese pensamiento hace nudos mentales en su mente, continuamente piensa lo mismo. Ventanas asesinas, porque su mente se convierte en una ventana asesina. Le asesina su presente, su futuro, le rompe las relaciones, porque son ideas, pensamientos, maneras de pensar, pistas de aterrizaje de Satanás. Y en una palabra, o controlamos nuestros pensamientos o nuestros pensamientos nos controlan a nosotros. Y en 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dónde tiene que llevar cautivo todo pensamiento? A la obediencia de Cristo. Ahí es donde vamos a llevar todo pensamiento de fracaso, toda mentira del diablo, todo lo que el enemigo ha querido sembrar en nuestra mentalidad, lo vamos a llevar a la cruz, a la obediencia de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no, pueblo? Den un aplauso a Dios, haga algo. Estoy en la recta final, no me voy a parar mucho. Solo le quiero dar los puntos si usted estudiólo en casa. Hemos dicho que el número 5 tenía que ver con resistir todo mal pensamiento.
A veces yo sé que cuando hablamos de resistir, usted tiene que hacer fuerza para resistir. Pero ¿sabe por qué cae? Porque usted se deja llevar por ese mal pensamiento. Y entonces le arrastra, no lo confronta. Pero ahí le di mucha información para que contrarreste ese mal pensamiento. Número 6, camine siempre perdonando. Y aquí no me voy a parar mucho, pero usted sabe que el perdón es un estilo de vida. Y si usted no camina perdonando, entonces va a caminar coleccionando heridas. Se va a convertir en un coleccionista de heridas. Le va a poner fecha, le va a poner nombre, le va a poner sentimiento, le va a poner dolor. Me dijo esta palabra, hizo esta acción, en aquel día, en aquella mañana, en aquella noche, en aquel lugar. Y entonces usted va, ¿sabe qué mal se vive coleccionando heridas? Usted va a tener que ponerse una cinta como Rambo porque va a querer matar a la mitad de las personas. Porque mucha gente nos hiere. Nos hieren a propósito o nos hieren a veces sin hacerlo adrede, pero nos hieren. Y el caso es que usted me puede quemar aposta o algunas veces, ahora gracias a Dios y afortunadamente no, pero antes cuando uno montaba en el autobús que fumaba todo el mundo y no pasaba nada, o iba a algún lugar y hacía así y alguien le quemaba y entonces gritaba, disculpe, no me di cuenta, no te diste cuenta, pero aquí está la herida. Entonces, no es lo mismo, pero la gente nos hiere de muchas maneras. ¿Y sabe qué? No se puede vivir coleccionando heridas. No se puede vivir con falta de perdón. Porque cuando alguien tiene falta de perdón es un veneno que tú te lo bebes esperando que se muera el otro. Y por eso la gente con falta de perdón está envenenada. La gente con falta de perdón vive envenenada, criticando, hablando, se pone nerviosa, no puede estar en el lugar donde están las personas a las que le han hecho heridas. Aprenda a perdonar, porque si usted no aprende a perdonar, entonces vivirá demonizado por el resto de su vida. Ya le expliqué en la liberación que la falta de perdón, cuando no la cortamos, lleva a la raíz de amargura, y lleva al odio, resentimiento, raíz de amargura y odio, y es una puerta gigante por donde entran los demonios. Número 7, mantenga la distancia correcta y aléjese de las personas tóxicas. Levante su mano conmigo y diga, me voy a alejar. No, pero así no, dígalo creyendo, me voy a alejar de las personas tóxicas. ¿Seguro? ¿Seguro? Ahora quiero que me escuche bien lo que le voy a decir. Usted sabe que cada persona tiene un ambiente, hasta científicamente. La ciencia dice que cada uno, si nos pudieran ver por el calor corporal que desprendemos o por... estuve viendo un programa que decía que si pudiéramos ver todos los lugares que pasamos el polvo y hacemos así en casa, en realidad son células de la piel que se están renovando constante y continuamente. Dice que cada persona tiene una atmósfera en lo físico, pero también en lo espiritual, ¿sí o no? Y entonces vas con una persona y sales con el espíritu de una manera o con el espíritu de otra. Pero lo que le quiero poner base, porque eso está muy dicho, es a lo siguiente. Cuando pensamos en personas tóxicas, pensamos en personas que son malas. Son personas que son malas, entonces nadie quiere estar con personas malas, obviamente. Pero ¿sabe que hay personas buenas que son tóxicas? Porque hay muchas personas a quien amamos, incluso gente de la iglesia, que si tienen un virus, gripe, pues decimos, mira, yo lo he hecho muchas veces, para atrás, como dice él, atrás, échate para atrás, porque tengo que predicar. Cuando te cures, entonces tengo relación contigo, hablo contigo, ¿sí o no? Y eso no es que no las queramos, es que hay un virus, y si tú no te alejas, ¿qué necesidad tenemos de agarrar de nuevo ese virus? ¿Me estoy explicando? Y así hay personas que son buenas, que nos quieren, que nos aman, que no son malas personas con nosotros, pero que son personas tóxicas, porque nos roban la fe, o porque nos llevan a pecar, o porque hacen que nuestra vida se comience a declinar,
o porque nos quitan las ganas de servir a Dios, o porque nos quitan las ganas de producirnos. Y en realidad le dicen, no es mala persona, es buena persona, se puede dar dinero por estar con él, pero la actitud que tiene no me conviene, porque no me lleva a multiplicarme, porque no me lleva a ser productivo, porque no me lleva a honrar a Dios, porque no me lleva a muchas cosas. Y luego hay personas que no tienen tan buena onda, por decirlo de alguna manera, no son tan agradables de estar, a lo mejor son menos agradables, quizás pueden ser más serios o más estrictos o de mil maneras, pero no están enfermos. Cuando hablas con ellos te llevan a honrar a Dios, te llevan a bendecir a Dios, te llevan a producirte. ¿Y sabes qué? Prefiero estar con esas personas que me llevan a honrar a Dios, que no con las personas que me divierten y me llevan al ocio, pero me contaminan y terminan desligándome del propósito y de la voluntad de Dios. Así que manténgase alejado de personas tóxicas. Y si le digo esto, imagínese los matasueños, los que le roban la fe, los que le llevan a pecar. Eso ni nos miente. Pero a veces nos confundimos. Usted se tiene que alinear con la gente que le lleve a producir, la gente que le lleve a crecer en Dios, la gente que le haga mejor persona de lo que es, mejor creyente de lo que es. Amén. Número 8, estoy en la recta final. Levante su mano conmigo y diga, no se trata de orar. Lo que le voy a decir le va a rayar un poco, pero quiero que lo interprete bien. No ore. Es un engaño eso de orar. Es un engaño. No ore. Mantenga una vida de oración. Porque orar es religioso. Uno va no sé si ustedes lo han hecho. Bueno, yo creo que solo lo hice de niño cuando hice la comunión, porque ya después mi madre ya estaba en el Señor y entonces nos enseñó que eso no se hacía. Pero yo hice la comunión, entonces uno iba y hacía así y rezaba el Padre Nuestro. Eso es orar. Es como una oración aprendida que está ahí, uno la toma. No ore así. Mantenga una vida de oración. Daniel capítulo 11 verso 32 dice, el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. La palabra conocer es yadat, que significa intimidad. ¿Sabe que hay gente que necesita venir a la iglesia para orar? Hay gente que necesita un cuarto a oscuras, muy bien habilitado, con música, que nadie me moleste para orar. Yo no digo que esté mal, digo que es maravilloso quien lo pueda hacer así. Pero yo ni necesito la iglesia para orar, ni necesito un cuarto para orar. Porque orar es hablar con Dios. Y puedo hablar paseando, en mis paseos que me doy. Puedo hablar si estoy montando en bici. Puedo orar si estoy trabajando. Puedo orar de cualquier manera. Obviamente, muchas veces te apetece estar a solas, de rodillas, ponerte tu música espiritual y orar. Pero no voy a esperar para hablar con mi Padre y para hablar con Dios, tener eso. Usted puede orar en cualquier momento y en cualquier lugar, porque eso es mantener una vida de oración. Ore por la mañana, ore por la tarde y ore por la noche, y ore en los sueños y levántese orando. Viva una vida continua y de conocimiento con Dios, de relación con Dios. No necesitamos ponernos una bata, ni tener un rosario, ni una cruz para orar. Usted puede hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia del día, en cualquier lugar. Puede estar rodeado de personas o puede estar solo y puede levantar una oración a Dios, porque Dios no va a mirar la postura de su cuerpo ni el lugar geográfico donde esté. Lo que Dios va a mirar es un corazón que esté lleno de fe y de pasión por Dios. ¿Usted lo cree, sí o no? Tiene que mantener una vida de oración diaria. Tiene que orar en cualquier momento. Yo oro en el avión. Muchas veces oro en el avión. Oro conduciendo. Oro paseando. Oro cuando voy y no hay aparcamiento. Le digo, Padre, dame un aparcamiento. Tú tienes esa gracia. Y me lo da. No se necesita. Y con esto no lo estoy diciendo, porque la gente vaga siempre utiliza ese tipo de muletillas para decir, no, el pastor ha dicho que no oremos. Yo oro trabajando. No, porque cuando usted realmente ora y tiene un tiempo donde puede dedicarle a Dios de una manera más excelente ese tiempo, usted
usted se va a deleitar orando, teniendo su devocional por la mañana, en la noche, antes de dormir, cada cual donde lo tenga. Pero no espere a tener eso para orar con Dios, para hablar con Dios, porque podemos mantener una vida de oración constante y diaria. Amén. Y ahora sí estoy en la recta final. La liberación, espero que estén apuntando, la liberación no sustituye la crucificación. Levante sus manos conmigo y diga: la liberación no sustituye la crucificación. Porque muchas personas creen que porque han sido liberadas, entonces ya no van a tener deseos de. Pastor, es que me liberaste del alcohol y tengo deseo del alcohol. Me liberaste del tabaco y tengo deseo de fumar. Me liberaste de y tengo deseo de. Ya fuiste liberado, pero la carne siempre va a tener esos deseos. La liberación tiene que ver con echar los demonios del cuerpo. Antes no podías dejar de hacerlo. Ahora Dios ya te liberó y te dio el poder para hacerlo. Pero no significa que no vas a tener a veces deseos. Pero para eso está la crucificación. Para que cuando tengas deseo, te vayas a la cruz y con 2 clavos aquí, uno lo cojas y te claves una mano y la otra ayudes a alguien para que también te clave. ¿Sabes por qué? Porque los deseos van a estar, pero eso es crucificar la carne. Eso es levantarte por la mañana y si el deseo está de una manera, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, la carne comienza a poner su agenda, sus planes. Pero ahí está, en elevar la oración y decir: no mi voluntad sino la tuya, me voy a crucificar. La carne hay que crucificarla todos los días, porque la carne no se puede renovar. ¿Me está escuchando? La carne no se puede transformar, hay que crucificarla. La carne tiene que estar crucificada y la liberación no te va a quitar o no va a sustituir la crucificación. No sé si me estoy explicando. ¿De verdad que me están entendiendo? Usted fue libre, pero va a tener deseos. ¿Y qué tiene que hacer? Crucificar el viejo hombre, crucificar la vieja naturaleza. La carne no se puede echar fuera. ¿Cómo echa la carne fuera? Te puede reprender su carne y ¿cómo le va a salir fuera? La tiene aquí. Los demonios sí salen fuera, pero los demonios no se pueden crucificar. Los demonios salen fuera, los demonios no se pueden crucificar. Lo que se crucifica es la carne y los demonios salen fuera. Y sabe que hay mucha carne en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general. Hay mucha carne. La gente no quiere morir. Y Dios empieza donde usted comienza a morir. Dios empieza en su vida donde usted comienza a morir. Hay mucha carne, la gente no quiere morir. Son mis deseos, es lo que pienso, es lo que quiero, es mi agenda, es lo que me gusta, es mi orgullo, es lo que yo deseo. Pero estamos diseñados por Dios en esta tierra para hacer su propósito. Y lo que nos estorba para hacer su propósito es la carne. Por eso hay que llevarla a la cruz y hay que crucificarla. ¿Sí o no, pueblo? Y número 10, y termino aquí. Usted tiene que congregarse, tiene que comer de Dios, tiene que buscar ayuda, dirección, oraciones, discipulados, música espiritual, escuchar prédicas, estar en reuniones, en liberación. Porque ¿sabe qué? Yo no creo que si pasamos mucho tiempo en sitios humanos y carnales podamos ser personas muy espirituales. Obviamente tenemos que trabajar, pero si estamos trabajando todo el día y cuando tenemos el tiempo libre no buscamos a Dios, no dedicamos tiempo a Dios, no leemos, no ayunamos, no venimos a retiros de liberación, no escuchamos música cristiana, no escuchamos prédicas, lo que hacemos es llenarnos de todas las cosas del mundo, pues entonces ¿qué vamos a dar luego? ¿Qué sentimiento vamos a tener? Por eso usted se tiene que llenar de Dios y tiene que invertir en su vida espiritual. Mire, ahí hay una librería y ahí hay libros de cómo mantener la liberación, sanidad interior y liberación, cómo caminar en el poder de Dios. En internet hay miles de predicaciones. No pase el tiempo mirando otras cosas, no pase el tiempo mirando cosas que no edifican, cosas que le hacen mal. Póngase una prédica, escuche una oración, póngase cosas que realmente le van a llevar a crecer, que le van a llevar a que su vida espiritual pueda comenzar a madurar,
porque tiene que congregarse, tiene que buscar la ayuda de Dios, tiene que buscar la dirección, tiene que buscar sus discípulos, sus mentores, y tiene que tener un crecimiento continuo. Amén. Y tiene que restaurar la puerta del muladar. ¿Sabe qué es la puerta del muladar? Cuando restauraron el muro, cuando Zorobabel bajó con toda la expedición y Nehemías y restauraron el muro de Israel, que lo habían derribado, ellos dijeron: vamos a levantar la puerta antigua, la puerta de las fuentes, la puerta de las ovejas, y le dijeron: restauren la puerta del muladar. ¿Sabe cuál es la puerta del muladar? La puerta de las mulas. Y la puerta de las mulas era donde sacaban la basura de la ciudad, porque ellos entendían que una ciudad no podía permanecer mucho tiempo si la basura estaba dentro. Se podría, olía mal, se llenaba de ratas, se llenaba de basura, se llenaba de todo. Y entonces Nehemías dijo: restauren la puerta del muladar, el lugar donde se saca la basura. Y para que usted se mantenga libre, usted tiene que restaurar esa puerta del muladar. Tiene que restaurar la puerta donde va a sacar la basura que el enemigo quiere plantar diariamente sobre su vida. Cuando alguien le ofenda, cuando venga un mal pensamiento, cuando sienta una mala emoción, cuando tenga un día de ira, cuando tenga un día de desánimo, amontone todo eso, engánchelo a las mulas y sáquelo en oración por la puerta del muladar. Dígale: Padre, en esta noche yo perdono a ese incircunciso que me ofendió, lo perdono en el nombre de Jesús. Perdono a esa incircuncisa que saludó a todos y no me saludó a mí, la perdono, Señor. Comience a sacar la basura, porque hay gente que acumula tanta basura en su vida, en su mente, en su corazón, que no te puedes acercar a él. ¿Me están escuchando? Porque literalmente en el espíritu huele mal. Estoy hablando en el espíritu. Huele mal. Y solo tiene que hacer hablar con él. Habla con esa persona, va a estar 5 minutos. Y a los 5 minutos le va a hablar mal de todo el mundo. Y si no le habla mal de todo el mundo, le va a hablar de alguien mal. Va a comenzar a criticar: cuidado con este, cuidado con el otro, cuidado con aquí, cuidado por allá. Sabes que tiene basura dentro, porque cada uno da lo que tiene. ¿Sí o no? Cada uno da lo que tiene. Entonces, ¿usted quiere permanecer libre? ¿Usted quiere mantenerse libre? Tome el consejo de esta tarde. Tómelo el consejo. Haga paso por paso todo lo que es sabiduría de Dios. Porque si hay algo más importante que ser liberado, es mantenerse libre. Voy a terminar con esto. ¿Sabe qué? He visto hombres de Dios y mujeres de Dios. He visto personas que vinieron a la iglesia. He visto personas que fueron libres, que fueron liberadas, que Dios los bendijo con su casa, su familia. Dios los sanó, Dios los liberó. Pero ¿sabe qué? Abrieron puertas, no mantuvieron la liberación. Y entonces el enemigo entró y comenzaron a perder todo lo que tenía. Perdieron ministerio, perdieron familia, perdieron la salud. Y hoy esas personas están peor que antes de venir al Señor. Al enemigo no le importa cuántas veces se libere. Lo que le da temor al diablo es cuando haya una persona obediente, cuando haya una persona agradecida, cuando hay una persona que dice: Señor, tú me liberaste, yo no voy a dejar que mi boca, ni mi mente, ni mis manos, el enemigo la utilice para nada. No importa lo que usted haya hecho. Si Dios le liberó, gloria a Dios por ello. Pero tiene algo más importante: se tiene que mantener libre. Porque termino como empecé. Jesús le dijo al paralítico: vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Por eso la gente que no se mantiene libre va a perder su matrimonio, va a perder su familia. Si Dios le sanó de una enfermedad, le va a volver otra vez, porque eso es lo que tiene el pecado. Usted se tiene que mantener libre. Y en esta noche es una noche
por si todavía queda algo, sáquelo por esa puerta del muladar. Y haga un pacto con Dios y le diga: Señor, yo me quiero mantener libre. No quiero que el enemigo tenga nada en mi vida. No quiero darle nada de alimento al enemigo en esta noche. Amén.